a dedicar todo nuestro bloque, este y el del sofá ancho también, y vamos a hablar de la marcha. La marcha de ayer, que hay que decirlo, fue multitudinaria, es una marcha ciudadana, se vio, digamos, gente de todos los sectores políticos, de casi todos los colores ideológicos. Y yo quiero arrancar por el mensaje. ¿Cuál es ese mensaje que envían los ciudadanos a través de esta marcha? Julio César, usted que participó. Pues es una marcha de la parte de la sociedad colombiana que no es menor, que es una parte muy importante, que cree Maritza que Colombia y la sociedad colombiana ha tenido avances muy significativos durante las últimas décadas en diferentes aspectos, en sistema de salud, en desarrollo económico, en mejorar indicadores de pobreza, y que sienten que este gobierno está poniendo en riesgo, está jugando con esos avances y que estamos retrocediendo en muchas materias. Yo creo que ese es el mensaje principal, que sin duda tenemos enormes problemas sociales en Colombia, pero esa parte de la sociedad colombiana, además porque lo han vivido a nivel personal, a nivel familiar, avances en materia personal y familiar en distintos ámbitos de la realidad, y creen con convicción que este gobierno los está arriesgando. Yo creo que ese es el mensaje central de la marcha, Maritza. Juana. Es muy interesante porque no estamos acostumbrados a ver a las derechas en la calle. Esto en Colombia se explica muy fácilmente porque pues las derechas han sido quienes han gobernado históricamente. Es la primera vez que tenemos un gobierno más hacia la izquierda, entonces normalmente el espacio público y las calles no son un espacio para las derechas. Entonces fascinante ver cómo se toman el espacio público, cómo salen a las calles, y esta marcha además Pero Juana, sobre eso que usted tiene dice, un síntoma muy positivo, y es esta transición que tenemos democrática y política de una confrontación, pero en las calles una confrontación democrática, y eso también tiene que ver con los avances que ha tenido el país en materia de dejar progresivamente la confrontación armada para confrontarnos en las calles, salir, marchar, y que la ciudadanía salga y se exprese libremente, siempre es un síntoma muy positivo en cualquier democracia. Juana, sobre eso que usted dice que vimos a las derechas en las calles, etiquetarla de esa forma, ¿no es un poco caer también en esa misma descalificación en la que cayó el presidente de la República? Porque es que en verdad vimos gente del centro político, que realmente la gente identifica como del centro político, pero más allá de eso vimos personas que no son políticas. Es que vimos médicos, es que vimos profesionales de todo tipo, vimos sindicalistas, sindicatos que también salieron a marchar. Es que decir que existen derechas diversas no es etiquetar o no es deslegitimar lo que la gente salió. O sea, pero yo creo que, por ejemplo, un tipo como Sergio Fajardo no se sentiría tranquilo, como que le dijeran que es de una derecha. Sergio Fajardo, yo diría que es de... O Alejandro Gaviria. Yo diría que Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, si uno los pone en la balanza ideológica, en la gráfica, estarían en un centro derecha, porque comparten, digamos, que políticas económicas, tal vez, mucho más cercanas al uribismo, pero son mucho más progresistas en políticas sociales. Por ejemplo, defienden la interrupción voluntaria del embarazo, temas así que no defienden, por ejemplo, las derechas más uribistas. Yo creo que ayer salió la derecha a marchar, eso es evidente, o la centroderecha, pero no solo la derecha y la centroderecha, de la misma forma que en 2021 claramente se movilizó a la izquierda, pero no solo a la izquierda. Jorge Iván, y más allá también un poco del tema político, creo que esto va más allá de las derechas o las izquierdas, salieron también muchos ciudadanos. Yo creo que lo de ayer fue un mensaje importante al gobierno. Yo creo que mucha gente que también hace parte del poder constituyente, ¿no? Porque yo creo que el presidente Petro considera que el poder constituyente son solo los que lo apoyan a él, y resulta que el poder constituyente pues es todo el pueblo. Y ayer una buena parte del sector del poder constituyente salió a, yo creo que, dos mensajes: inconformidad con algunas de las políticas del gobierno, especialmente lo relacionado con el tema de la salud, creo yo, e inconformidad con algunos mensajes del gobierno, por ejemplo el tema de la constituyente, por ejemplo el tema de la descalificación a quienes se oponen. Creo que esos fueron los dos mensajes, en medio también de muchas ambigüedades en los propios mensajes. Uno veía, yo me puse a ver un poco las marchas, entonces decía juicio político al presidente, abajo la dictadura, no me suban el ACPM. O sea, también hubo unos mensajes que por supuesto uno lee, pero los dos más claros es, y en eso debería tomar nota el gobierno, inconformidad de un sector importante de la población, que muchos que no fueron, se sienten representados por las personas que están allí, sobre algunas de las políticas y sobre algunos de los mensajes del gobierno. Yo quiero volver a un punto que mencionó Maritza, y es que es la ciudadanía.
Y esto también es un síntoma muy positivo, y es que la ciudadanía se siente interpelada por la política. Esto no quiere decir que sea una ciudadanía despolitizada, sino todo lo contrario, cosa que es importantísima en Colombia, que la ciudadanía se sienta parte de esto y que salga a protestar, cosa que antes no era tan evidente. Bueno, lo que tú has dicho aquí, la reconfiguración del campo popular. ¿sí? Totalmente, porque el campo popular no solo es monopolio de la izquierda, y eso es muy importante. Yo creo que lo primero es no minimizar, como se ha intentado desde algunos sectores, lo que pasó ayer. Salieron cientos de miles, si no millones. Ahí la discusión siempre va a estar de cuántos salieron. No lo sabremos quizá nunca a ciencia cierta, pero fueron muchos ciudadanos. Sí, vimos Y muchas sería un personas. error del gobierno minimizar Mire, esas marchas. Jorge, Totalmente, vamos fueron justamente a eso, a la multitudinarias. reacción del gobierno nacional, porque lo primero que llega es un mensaje de Laura Sarabia en donde dice tenemos que entrar en una etapa de reflexión y autocrítica, y todos dijeron, bueno, Y el estamos ministro del Interior escuchando, también iba en y es esa una línea. cosa dialogante. Vimos también un mensaje de la ministra del Medio Ambiente, un mensaje del ministro de Transporte, pero en medio de todo esto que uno dice, bueno, hay una esperanza para superar la polarización, porque eso también es lo que muchos están buscando, superar esta polarización, pues llega el mensaje del presidente de la República. Primero, un mensaje bastante irónico con un video de Jaime Garzón, muy viejo, que por supuesto no cayó nada bien, porque en medio de una marcha en donde se estaban manifestando cientos de miles de personas, pues lo mínimo es por lo menos un silencio respetuoso, si es que no se iba a pronunciar o si es que se iba a pronunciar. Pero después además viene lo que decía Julio, algo que muchos leyeron como una descalificación, minimizar las marchas, diciendo que marcharon 250.000, que en algunas ciudades fue muy débil, pero además de eso dice que lo que marchó fue una élite, los ricos del país, e insiste en que lo que están buscando es derrocarlo y un golpe blando. Hablemos sobre eso, sobre esos oídos sordos del presidente de la República. Pues a ver, yo me quedo más bien con el mensaje de Laura Sarabia, ojalá el presidente, como tú decías en tus redes. Más estadista Laura Sarabia que el presidente. Lo escuche, sí, yo creo que... Que sí, que si no escucha a la calle, que escucha al menos a Claro, Laura Sarabia. debería ser, como dice Laura, una semana de autorreflexión del presidente con sus ministros, de autocrítica, incluso de humildad, de pensar que están haciendo bien. Pero cuando uno ve la respuesta del presidente en su red social, pues parece que va a doblar la apuesta. La apuesta de la confrontación, Sí. ya escogió el 1 de mayo como el espacio donde va a desafiar a esta protesta. Sí. Entonces, pues complicado, porque me parece que si esa es la lógica, va a seguir el escenario de confrontación. Rápidamente se me acabó el tiempo, Julio, Juana. Criminalizó a los marchantes de ayer el presidente Gustavo Petro, los asoció con la corrupción, con el narcotráfico, eso es gravísimo. Ese tipo de respuestas son propias, son sintomáticas de esos impulsos autoritarios que cada vez muestra más el gobierno. No hay otra manera de entenderlo, sino como un líder que no respeta al pueblo y que lo humilla, lo desprecia de manera abierta. Juana. Es un gran error pensar que el campo popular no es un campo en el que también existen estas confrontaciones entre derecha e izquierda, y que es una amalgama única a favor de la izquierda. Entonces tiene que leer mucho mejor y cómo se compone el campo popular colombiano. Miren, vamos a hacer una pausa, pero se los decía, más adelante vamos a seguir hablando de la marcha, de los efectos de lo que pasó ayer y de algo que acababa de mencionar Jorge Iván, y es que el presidente dice que la verdadera marcha popular es el próximo 1 de mayo. Primero, porque lo que hace es que llama a un pulso en las calles, pero segundo, porque se apropia de una marcha que es realmente de los trabajadores. Estamos hablando del tema de las marchas y les habíamos dicho que ahora vamos a hablar de ese llamado que hace el presidente de la República para la marcha del 1 de mayo. Primero, ¿qué significa que el presidente de la República pueda capitalizar esa marcha del 1 de mayo, que en todo caso es una marcha que siempre se hace? Y segundo, ese llamado o ese aliento que le da a hacer un pulso por las calles, ¿no es quizás también hundirnos un poquito más en esa confrontación? ¿Quién arranca acá? Si quieren, yo arranco. Bueno, esto me parece que es una muy mala jugada y muy mala estrategia del presidente, querer apoderarse de una lucha histórica de la clase trabajadora colombiana, que tiene todo el derecho de salir a reivindicar su día, y el trabajo de él realmente como presidente es más bien garantizarnos los derechos a la clase trabajadora colombiana. Este es un día, además de, ahí sí como es que el presidente se contradice constantemente. Ese sí es el día en el que se autoconvoca la ciudadanía trabajadora y sale y se toma las calles. Entonces, querer apropiarse de esa autoconvocación y de la espontaneidad de las personas que salen el 1 de mayo es querer estar en los dos lados, ¿no? Es quiero estar en la calle y a la vez quiero ser presidente. Y no, en este momento es el presidente
no tiene por qué estar apropiándose de las luchas de millones de colombianos que no necesariamente además son petristas o están a favor de su gobierno. Sí, y esa es la otra, Juana, y atando un poquito con lo que usted decía allí. Al presidente le toca gobernar, las calles deberían ser para los ciudadanos que no están con él, ¿no? Me gusta eso que dice Juana, sí, no lo había visto tan claro, pero sí, él vive como una ambigüedad, ¿no? Entonces él es jefe de Estado en algunos momentos, pero en otros recuerda que es como un líder político que tiene que estar en las calles. Y yo creo que no puede jugar los dos roles. Yo insisto, el 1 de mayo se ha hecho siempre y se hará después de que no esté Petro en la presidencia. Es decir, esa es una fecha histórica no solo en Colombia, sino en el mundo. Digamos, es un logro del movimiento sindical y me parece muy problemático que el presidente se la quiera apropiar. Insisto en lo que dije en el primer segmento, y es más bien el presidente debería hacer una semana de autorreflexión, de autocrítica, cómo podemos corregir, qué podemos hacer mejor, qué mensajes están causando tanta incomodidad. Yo creo que esta sería una ventana de oportunidad más bien para que el gobierno reconduzca muchas de las cosas que hoy le están reclamando un sector de la ciudadanía que tiene el mismo derecho que quienes lo apoyan. Y el gobierno y el presidente está intentando capitalizar no solamente la marcha del 1 de mayo, está intentando, por extraño que suene, capitalizar la marcha de ayer. Desde ayer está moviendo esa narrativa de lucha de clases, de que esto es una confrontación en Colombia entre pobres y ricos y que así se explica toda la realidad, y está aprovechando sobre todo para mover la narrativa golpista, que es, digamos, un recurso muy habitual de este tipo de gobiernos en América Latina, ¿no? Cuando se sienten atacados, toda crítica es un intento de golpe de Estado, es un intento criminal de derrocar al gobierno y por lo tanto a través de esa narrativa se deslegitima a la oposición y a la oposición en la sociedad, y por otra parte claramente está intentando capitalizar lo que pasó ayer para buscar si reaccionan los sectores sociales afines al gobierno y por fin, porque no lo ha logrado hasta ahora, por fin salen a las calles a apoyar su proyecto. Sí, el tema de, por ejemplo, de la marcha del 1 de mayo es que salen todos los sindicatos y hay muchos sindicatos que incluso salieron ayer. Entonces, ¿qué tanto se van a sentir ellos o qué tanto van a aceptar ellos? Porque él dice, le solicito al movimiento obrero que me deje participar en esa marcha del 1 de mayo. Eso no queda todavía tan claro. Petro tiene que acordarse de los momentos cuando él estaba del otro lado y cómo pedía ser escuchado y cómo pretendía que eso fuera una voz válida durante los años que él estuvo del otro lado y que muchos ciudadanos salieron a acompañarlo. Entonces, él que ha estado en esa posición tiene que entender y acordarse de esos momentos. Juana, eso es muy importante porque muchos hoy en redes sociales están diciendo Petro está cayendo exactamente en el mismo error de Duque y de Santos con su famosa frase, ese tal paro agrario no existe, negando lo que pasó. Para cerrar también, Jorge Iván, el tema del mensaje al Congreso. Pues tenemos 30 segundos. Claro, yo creo que los congresistas se van a sentir apoyados en el inconformismo y entonces hoy, digamos, cuestionar u oponerse a las iniciativas del gobierno. Muchos congresistas van a decir, bueno, en la calle también nos apoyan. O sea, yo creo que esto termina dándole un aire a quienes en el Congreso están en contra de las iniciativas. Y en ese sentido, pues el gobierno debería tomar nota de eso, como lo dijo el ministro del Interior, Velasco. Pues los congresistas tendrán que definir qué les importa más y el muy corto plazo, seguir disfrutando de las mieles de la burocracia y de la mermelada, o pensar un poco más allá y ver hacia dónde está moviéndose eso que llaman el péndulo ideológico de la sociedad colombiana, que claramente está girando hacia la centroderecha y no les va a ir bien si continúan asociándose como hasta ahora grandes partidos políticos tradicionales, si continúan asociados al gobierno de Petro.